Hola, soy Héctor Ruiz, soy el director de la International Science Teaching Foundation, una fundación que tiene por objetivo promover las buenas prácticas en la enseñanza de las ciencias y las matemáticas, entendiendo buenas prácticas como aquellas que están fundamentadas en la investigación científica sobre cómo aprenden las personas. Por eso hemos invitado hoy a Eduardo Sáenz de Cabezón. Es matemático, profesor de lenguajes y sistemas informáticos en la Universidad de La Rioja y un gran divulgador de las matemáticas. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Igualmente. Oye, Eduardo, yo como científico tengo muy claro, ¿no?, cómo, por lo menos desde la perspectiva del científico, cómo las matemáticas nos ayudan a comprender, a modelizar el mundo que nos rodea. Pero desde el punto de vista del matemático, ¿cómo las matemáticas nos ayudan a entender nuestro mundo? Ahí hay dos respuestas probablemente contradictorias, como matemático. Una es, me gusta mucho nombrar a Lucho Recalde, que es un profesor colombiano, que él dice las matemáticas son contar, medir y ordenar. Entonces, allá donde estás contando, midiendo u ordenando, ahí estás haciendo matemáticas. O lo sofisticado que quieras. Luego está la teoría, la medida, las integrales dobles. Al final, eso es una forma sofisticada, si quieres, y muy elaborada de medir, ¿no? Entonces, de alguna forma, nuestro acercamiento al mundo está mediatizado por estas operaciones. Contar, medir, ordenar y probablemente clasificar también, o codificar también puede ser otra operación como muy básica, ¿no? Y entonces, de alguna forma, las matemáticas que hacemos están muy pegadas a nuestra experiencia del mundo y a la vez se nutren unas y otras, ¿no? Y la parte contradictoria es que los matemáticos no necesitamos la realidad. Claro, uno puede construir el pensamiento matemático a partir de él mismo, ¿no? Y uno empieza a generalizar, a abstraer algunos de los conceptos que utilizamos. Entonces, desde la abstracción que ya supone la cantidad, por ejemplo, el numerar cosas, pues uno va a, pero es que los números tienen una relación entre sí como conjunto y con las operaciones que tienen. Esto se puede abstraer y podemos ir a estructuras abstractas como un anillo o como un cuerpo, que son estructuras en las que un caso particular son los números. Y entonces ahí podemos jugar y hacer cosas que a lo mejor tienen o no tienen que ver con la realidad que nos rodea. Por supuesto, están en su origen mediatizadas por nuestro acercamiento al mundo, ¿no? Pero luego empiezas a volar y vuelas de alguna forma independiente de la realidad que te rodea. Lo que pasa es que por lo que sea, probablemente porque seguimos siendo humanos, luego acabas volviendo, ¿no? Y resulta que aquellas construcciones abstractas resulta que son útiles para explicarnos los fenómenos de la física, por ejemplo, ¿no? Y que resulta que las partículas subatómicas que estamos descubriendo en los aceleradores están sometidas a ese tipo de estructura que en principio era simplemente una estructura algebraica. Entonces, de alguna manera, como matemático, ves que las propias ciencias matemáticas, las matemáticas, no sé si son una ciencia o no, en el sentido de estar sometidas al método científico, son un antes y un después, por decirlo de alguna forma, ¿no? Siempre están retroalimentando tus procesos de pensamiento y tus procedimientos incluso de acercamiento a la realidad, en muchas cosas, ¿no? Eso en cuanto a lo que ves, a lo que percibes, pero también a lo que haces con ello. Porque cuando nosotros tenemos, yo creo que es útil en eso, ¿no? Cuando tenemos un problema matemático, yo cuando ataco un problema matemático, para empezar, no sé si tiene solución. Puede que no la vaya a dar yo, la solución, pero lo que hago es atribuirme o enriquecerme con las herramientas que hacen que los pasos que vaya dando sean sólidos. Y que aunque no me lleven a la solución que quiero, me vayan llevando a algún lado de mejora, ¿no? Y creo que eso es una habilidad muy buena para extrapolarla a distintos ámbitos de la vida, ¿no? Y ahí creo que los matemáticos tenemos algo que aportar, las matemáticas tienen algo que aportar. Hombre, sí. Me has recordado con lo que estabas comentando, me ha recordado una cuestión filosófica que nos lleva a plantearnos si las matemáticas son un producto de nuestro cerebro, las matemáticas existen porque existimos, o las matemáticas son inherentes, ¿no?, al mundo que nos rodea. Sí, esta es una forma de preguntar si las matemáticas se descubren o se inventan, ¿no? Exacto. Que es una de las preguntas que más se nos hacen a los matemáticos y que a mí me encanta cuando me lo hacen niños, porque hay muchos niños que se plantean esto. Parece que sea una cosa como muy sofisticada o muy elevada del pensamiento, pero no, hay niños y niñas que se plantean esto, ¿no? Para mí, las dos, siento contestar así, pero los dos movimientos están presentes. Hay un movimiento de descubrimiento y un movimiento de invención. Pero para mí dirige el de invención. Para mí las matemáticas son
No seré yo quien contradiga a Galileo, ¿no? Pero cuando Galileo decía las matemáticas son el lenguaje en el que está escrito la naturaleza, yo matizo ahí un poco, más bien para mí las matemáticas son el lenguaje en el que leemos la naturaleza. Entonces, en ese sentido, creo que son más bien un producto de nuestro cerebro. Que con un cerebro diferente y con una percepción diferente, para empezar, con unos órganos de percepción diferente, tendríamos unas matemáticas distintas. Es verdad que con estos movimientos de generalización y de abstracción que te comentaba, de alguna forma nos desasimos de nuestras limitaciones, tanto de nuestro cerebro como de nuestra percepción, ¿no? Fundamentalmente de nuestra percepción. Entonces, esa pregunta que se puede formular también como diciendo, si hubiera una inteligencia extraterrestre, ¿tendría las mismas matemáticas que nosotros? Yo, honestamente, creo que no. Creo que no tendría las mismas. Ni siquiera los mismos puntos de interés, porque el desarrollo de las matemáticas está también fundamentado en su propia historia, pero ni siquiera las cuestiones que se plantearían una inteligencia extraterrestre. Es verdad que hay algunas cosas que parece que son inevitables, ¿no? El concepto de pluralidad o de cantidad o de sucesión, ese tipo de cosas sí que parece que podrían estar inherentes a la naturaleza, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues nuestro cerebro también está de alguna forma tocando lo inmanente y lo toca a través de las matemáticas. Pero para mí las matemáticas tienen un movimiento de invención mucho más fuerte que el de descubrimiento. Claro, hay una muy buena prueba de que las matemáticas al final son un producto cultural, lo sería, por ejemplo, los sistemas de numeración. Por ejemplo, ¿no? Los distintos sistemas de numeración, ¿no? que nos permiten manejar, ¿no? Los conceptos de números de maneras muy diferentes, ¿no? Y que al final van a depender de un desarrollo totalmente que tiene que ver con la cultura humana. Totalmente cultural. Es verdad que detrás de los sistemas de numeración está el hecho de numerar. Entonces, el hecho de numerar sí parecería que sería algo inmanente, ¿no? Pero los sistemas de numeración son distintos, aunque es verdad que, como pasa en biología, hay veces que se dan estas coincidencias evolutivas, ¿no? Que ante el mismo problema se desarrollan soluciones similares. Y para nosotros manejar números muy grandes, que yo creo, aunque aquí el experto eres tú, que nuestro cerebro no está preparado para manejar con exactitud cantidades grandes, tenemos que tener una herramienta poderosa, ¿no? Y lo que hemos descubierto, y distintas culturas lo han hecho, han sido los sistemas de numeración posicional. Los romanos no podían contar números muy grandes y esto les llevó a importar, ¿no? Sistemas de numeración distintos. Y sin embargo, cuando han surgido sistemas posicionales en culturas que no han tenido nada que ver con ellas ni han tenido contacto, han desarrollado herramientas muy similares. Por ejemplo, dos culturas que tuvieron que enfrentarse a entender números grandes, porque necesitas números grandes cuando necesitas comprender las estrellas, los movimientos de las estrellas. Son los babilonios y los mayas. No tuvieron contacto entre ellos. Los dos desarrollaron de forma independiente sistemas de numeración posicional y un elemento que lo damos como por obvio y como por asumido, que es el cero. El cero es muy importante cuando tienes un sistema posicional. Los mayas lo desarrollaron de forma independiente a los babilonios. Nosotros lo hemos heredado de ellos, de los babilonios, porque los mayas no tuvieron herencia cultural, al menos en ese aspecto. Pero es curiosísimo que desde dos puntos de vista totalmente distintos y sin contacto previo hayan llegado a la misma herramienta. Entonces, bueno, algo ahí que tiene, no sé si que ver con cómo es la realidad en sí, sino cómo nosotros nos acercamos a ella. Exacto, sí, de hecho, en principio, lo que sabemos, ¿no?, sobre nuestro cerebro matemático es que es limitado. O sea, nuestro cerebro por defecto es capaz de hacer unas matemáticas muy rudimentarias, más basadas en la estimación que no realmente en la precisión, ¿no? Pero a partir de ahí tenemos la suerte de tener un cerebro que es capaz de aprender prácticamente cualquier cosa, ¿no? Y esta acumulación cultural es la que nos va permitiendo conseguir, ¿no?, que nuestro cerebro haga pues, las maravillas que hacemos hoy día con las matemáticas. Pero eso lo hace utilizando regiones que a lo largo de la evolución no evolucionaron, digamos, porque conseguían, ¿no?, hacer matemáticas, ¿no? No estaban pensadas para esto, ¿no? Entre comillas, ¿no? Su propósito, entre comillas, no era ese, ¿no? Y lo que tenemos ahí es que nuestro cerebro es una herramienta de lo que llamamos exaptación en biología, que es la posibilidad de usar una estructura que evolucionó en un momento determinado porque facilitaba unas ventajas y usarla para otras cosas que no eran, ¿no?, la función que habían ido adquiriendo. Y nuestro cerebro es capaz de hacer eso
Y lo hace con las matemáticas. Lo hace también con los demás productos culturales. Y probablemente lo hace de formas distintas en cada persona, ¿eh? No lo sé, me meto aquí en un terreno que no me pertenece, pero cuando hablo con otros matemáticos de los que desarrollamos matemáticas, ¿no? Porque de los que estamos como inventando matemáticas nuevas, cuando tú te enfrentas a un problema, yo me enfrento a un problema y estoy pensando en ello, yo pienso de una forma muy visual, con movimientos, incluso conceptuales, ¿no? Son conceptos que se relacionan entre ellos. Yo lo suelo ver con movimientos. Y hay otras personas que necesitan el rigor del razonamiento escrito. Y luego yo también acabo cayendo al razonamiento escrito y al rigor, porque es lo que necesitamos hacer, ¿no? Pero los caminos son muy distintos. Hay gente que está basada más en lenguaje, en cómo razona de una forma más como articulando una gramática incluso, ¿no? de su propio razonamiento, y otra gente que razonamos de un modo más visual. Y en principio los dos estamos haciendo matemáticas con estructuras probablemente distintas. Sí. Bueno, de hecho, claro, cuando te pones a tratar de desarrollar unos conocimientos que van más allá de aquello para lo que, entre comillas, digo, el cerebro, ¿no? Evolucionó, al final el cerebro va trampeando, o sea, va de alguna manera adaptando, ¿no? Aquello que tiene, aquello que es más adecuado, aquello que uno acaba usando porque es lo que tiene más cercano, ¿no? a lo que está tratando de dar significado, porque al final el cerebro es una máquina de crear significados, ¿no? Y ahí vamos a utilizar regiones que tienen que ver con el lenguaje está muy vinculado a las matemáticas, regiones que tienen que ver con la identificación de objetos, que es unas regiones que también usamos para identificar las caras. Y bueno, seguramente al final la aproximación particular que uno acaba teniendo, ¿no? Es la que le va permitiendo hacer las conexiones con aquello que tiene, ¿no? Porque al final aprendemos a partir de aquello que ya sabemos, ¿no? y vamos construyendo. Oye, otra cosilla que yo creo que es muy interesante, por lo menos desde mi perspectiva como científico, ¿no? En ciencias o en educación, en enseñanza de las ciencias, una cosa muy particular que sucede de manera habitual es que aquello que los estudiantes deben aprender no encaja con sus conocimientos previos, ¿no? La ciencia, de hecho, precisamente, el método científico, precisamente, el poder que tiene es esa capacidad de llevarnos más allá del sentido común. El sentido común nos hace ver el mundo y construir el mundo de una manera determinada y pensar que es de una forma determinada. Pero el método científico precisamente nació cargándose, ¿no? Una de las intuiciones más inamovibles que tenemos los seres humanos desde que nacemos, que es que la Tierra es plana, ¿no? O que está inmóvil, mejor dicho, ¿no? que la Tierra está inmóvil y que el Sol da vueltas alrededor. Esa es una intuición que costó siglos y siglos, ¿no? de conseguir derribar, y que el método científico la derriba, ¿no? Es la prueba de que una cosa es cómo nos acercamos al mundo desde la experiencia personal y otra cosa desde el método científico. Pero claro, ¿eso qué hace? Que el método científico al final nos trae explicaciones sobre el mundo que no suelen encajar con los conocimientos con los que llega un estudiante a clase. Y eso hace que haya grandes dificultades, porque no hay solo un aprendizaje, tiene que haber un desaprendizaje, ¿no? Esto técnicamente es lo que llamamos un cambio conceptual. Tiene que haber no es una incorporación de conocimientos simplemente. Se tienen que transformar los conocimientos que uno tiene, crear nuevas conexiones, y donde uno usaba un modelo para explicar unos fenómenos, ese modelo tiene que cambiarse, ¿no? Hay que abandonarlo y modificarlo por otro. En matemáticas, ¿crees que sucede también lo mismo? ¿Que nos encontramos con frecuencia ante conceptos que son contraintuitivos? ¿O crees que de alguna forma la matemática queda más vinculada a la forma que tenemos de pensar? Como que es más previsible. Sí, o que está más, digamos, integrada, ¿no? En lo que antes comentábamos, ¿no? Las matemáticas tienen mucho de invención, puedes incluso alejarte de la realidad y acabarlas construyendo, ¿no? en tu propia mente. ¿Crees que eso hace...? Bueno, a lo mejor me dices, no, las matemáticas también son constantemente, ¿no? Nos plantean retos que nuestra intuición no puede abarcar, ¿no? Sí, hay muchas cosas antiintuitivas en matemáticas y muchas veces te encuentras con resultados muy sorprendentes donde parece que todo te va llevando en una dirección, pero realmente cuando lo ves con todo el rigor no es así, ¿no? De alguna forma, el rigor matemático, que es una de las características propias de la ciencia que hacemos desde hace 2 siglos por lo menos, ¿no? Hubo un foco muy importante, muy intenso en el rigor.
es una de las formas de domar la intuición. Digamos, la intuición es el mecanismo de la creatividad y la intuición es el que te va a llevar a direcciones nuevas, que algunas explorarás y te llevarán a algún lado y otras no. Pero quien decide ese criterio de verdad, por decirlo así, aunque verdad es una palabra como muy gorda para emplearla aquí, pero el criterio de verdad va a ser ese rigor, el someterte realmente a las leyes o por lo menos a la coherencia interna de las matemáticas. Hay muchísimas cosas muy antiintuitivas. Por poner un par de ejemplos, uno como muy conceptual es el infinito. Hay distintos infinitos. Hay infinitos más grandes que otros. Esto lo sabemos bien desde hace un siglo y medio, desde Cantor, que hay infinitos infinitos. Y hay toda una jerarquía de infinitos unos más grandes que otros. Esto a la gente de principios del siglo XX o finales del XIX les parecía una aberración. Y de hecho la historia personal de Cantor fue que fue despreciado por todo el mundo y acabó muriendo en un psiquiátrico. Y fue la primera persona que realmente domó ese concepto de infinito. Otra cosa totalmente antiintuitiva es que las matemáticas pueden, así a nivel profundo, pueden enunciar problemas que no tienen solución dentro de las propias matemáticas. Y esto también se sabe desde principios del siglo XX. Los matemáticos del principio del siglo XX decían, todavía no sabemos la respuesta a los problemas, pero la sabremos. Hilbert decía, sabremos, era su lema, ¿no? Y Gödel dijo, o no. O sea, de hecho, no, porque las matemáticas tienen límites dentro de sí mismas y eso es algo que cambió totalmente la forma de hacer matemáticas, que coincidió con el nacimiento de la física cuántica, cuando parecía que todo estaba ya sabido, de repente llega la cuántica y dices, es que en realidad no sabemos nada. O cuando y llegó en el mismo momento en el que parecía que sabíamos convivir y llega la Segunda Guerra Mundial. Es como decir, de alguna manera, en cuanto nos sentimos satisfechos con lo que estamos haciendo en cualquier ámbito de conocimiento, el propio ámbito nos lleva a situaciones en las que dicen, no estáis ni empezando todavía a saber, ¿no? Y en las matemáticas pasa mucho eso. Y es muy interesante lo que dices de construir el conocimiento a partir de lo que va llegando, porque las matemáticas y el método científico son, de alguna forma, la herramienta que tenemos para vernos a nosotros mismos desde fuera. Yo pongo muchas veces un ejemplo que me parece muy significativo, son los molinos de hormigas, se llama esto. Es cuando, bueno, las filas de hormigas, ellas van siguiendo su rastro de feromonas, supongo, ¿no? Vale, y por lo que sea, de repente hay una hormiga que se sale de ese rastro y vuelve atrás en la fila de hormigas. Entonces, claro, las de atrás la van siguiendo. Y ese hormiguero termina caminando en círculos y puede morir de hambre. Y de hecho ocurre a veces que mueren de hambre. Claro, las hormigas, localmente todo está funcionando bien. Yo voy siguiendo, como he hecho toda la vida, voy siguiendo la que tengo delante. Si solo fuera capaz de mirar desde arriba, vería que estamos andando en círculos y que podemos morir. Entonces, de alguna forma, el método científico y las matemáticas son esa herramienta que tenemos para mirar desde fuera. Es decir, mira, ¿qué estamos haciendo? Porque puede haber que, efectivamente, si uno se para en la Tierra y dice, no, o sea, lo que se mueve es el Sol. Yo lo veo que todas las mañanas hace un tránsito así, ¿no? ¿Qué nos ha llevado a poder ver que no es así realmente? Pues un método científico que nos permite mirar desde fuera, evadirnos, como decíamos antes, de nuestras propias percepciones, ¿no? De nuestras propias herramientas de percepción que tenemos. Es un enriquecimiento de nuestra percepción. Sí, en psicología una de las cosas, ¿no?, que tenemos clara es que el método científico, precisamente, su utilidad lo podemos explicar muy bien desde la psicología, porque lo que en lo que nos ayuda es a liberarnos de nuestros sesgos cognitivos. Son los sesgos que tenemos, entre ellos sesgos de percepción, pero también sesgos de razonamiento, ¿no? Nuestro cerebro ha evolucionado de una forma determinada que nos permite percibir y entender y recordar la realidad de una manera concreta, que es la que ha funcionado perfectamente para permitirnos, ¿no?, sobrevivir, reproducirnos, etc. Pero nuestro cerebro no ha evolucionado de modo que podamos ver la realidad exactamente como es. Nuestro cerebro modifica aquello que vemos, las conexiones que apreciamos y aquello que recordamos de las experiencias que hemos tenido. La ciencia lo que intenta es, el método científico es intentarnos liberar de esos sesgos para poder ver, pues, las cosas como son, tomando datos, ¿no?, analizando sistemáticamente, no fiándonos de nuestra memoria, que nuestra memoria se va a recordar preferentemente aquellas circunstancias que han encajado con nuestras hipótesis, ¿no?, previas, y se va a olvidar de las que no encajaban, ¿no? Sí, que sí. es una forma que tenemos de ir apreciando la realidad. En cambio, la ciencia intenta
liberarse precisamente de eso para tratar de acercarnos en lo posible, ¿no?, a que hay ahí fuera realmente, ¿no? Pues continuando hablando de la enseñanza de las matemáticas y las ciencias, otra de las dificultades, ¿no?, que nos acostumbramos a encontrar, especialmente con estas áreas, es el hecho de que suelen tener una cierta fama, ¿no?, social, que acaba influenciando las creencias que tienen los alumnos sobre la naturaleza de estas materias y sobre todo lo que significa aprenderlas, ¿no?, cuestiones sobre si es más importante el talento o es más importante el esfuerzo. Y al final, todas estas creencias lo que van influyendo es en lo que se conoce como autoeficacia. La autoeficacia es esa creencia que tenemos las personas de si vamos a ser capaces o no, ¿no?, de superar un reto de aprendizaje que se nos plantea, ¿no? La autoeficacia, por lo tanto, es importantísima para la motivación. Es decir, es importantísima para que uno acabe haciendo o no, ¿no?, aquello necesario para aprender. Porque si uno, poniéndonos en el caso más extremo, su autoeficacia en relación, por ejemplo, ¿no?, a las matemáticas es muy baja, puede llegar al extremo de pensar que para qué se va a esforzar si haga lo que haga no va a conseguir aprender, ¿no? Y este es un problema que con las matemáticas está muy marcado seguramente, ¿no?, porque tienen esta leyenda negra, ¿no?, en la sociedad. Y además sabemos, ¿no?, por la investigación que este tipo de creencias, de ideas, afectan especialmente, pues, a determinados colectivos, ¿no?, como por ejemplo a las niñas, en Estados Unidos también, ¿no?, a colectivos, pues, digamos, socioeconómicos, ¿no? Y claro, esto es un problema importante. En primer lugar, porque estos estereotipos, ¿no?, que existen en relación a la capacidad que tienen las personas para aprender o no matemáticas o ciencias, en realidad son creencias que no son correctas, ¿no? Nada nos dice que haya diferencias en la capacidad para aprender matemáticas en las personas por este tipo de diferencias. Pero claro, al final todo eso acaba influyendo, ¿no?, en las decisiones que los niños, las niñas toman en relación a su futuro, lo que van a acabar haciendo en clase, y lógicamente todo eso se retroalimenta, ¿no?, porque al final, como decían, llevándolo al extremo, uno puede caer en una profecía autocumplida. Sí. ¿No? Si uno piensa que ¿para qué me voy a esforzar si no lo voy a aprender? Y solo por eso decide no esforzarse, pues va a acabar teniendo razón, ¿no? Sí, sí. Esto pasa mucho con la dificultad percibida de las cosas, ¿no? O sea, de los ejercicios o de los problemas, muchas veces sin caer tampoco en así como romantizaciones de este tipo de cosas, ¿no? Ahí está el caso, creo que es la película El Indomable Will Hunting, creo que es esta película, en la que hay unos problemas ahí puestos en una pizarra y claro, como quien los va a hacer no sabe la dificultad que tienen, pues los asume como que puede con ellos y a lo mejor resuelve un problema súper difícil, que si hubiera sabido que es tan difícil no se hubiera atrevido con él o no hubiera podido con ello. Esto a veces nos pasa, ¿no? No sé si se llama esto la indefensión aprendida, ¿puede ser? Sí, la indefensión aprendida es precisamente cuando crees que hagas lo que hagas no vas a conseguir, ¿no? No vas a fracasar. Sí, y ahí tiene un componente totalmente de acuerdo la cultura. O sea, vivimos en un mundo en el que cuando el niño o la niña llega de clase y ¿qué has tenido hoy matemáticas? Uy, matemáticas, qué difícil, esto no se me daba bien. Claro, pues al final, pues los niños pequeños que les gustan las matemáticas mucho, a los niños más pequeñitos de 6, 8 años, les gustan mucho porque es un juego, pues entonces dicen, pues ¿por qué será esto? Entonces finalmente acaba uno como incorporando esa vibración que tiene todo el mundo en torno a las matemáticas de que es una cosa muy difícil y que además es como para listos. Entonces, y es la piedra de toque. Si tú puedes con esto, eres listo, si no puedes con esto, no eres listo. Tienes que dedicar a otras cosas, ¿no? Esta cosa que me sabía fatal, tiene el que vale y el que no, pues para letras, no para no sé qué cosa. ¿Qué sentido tiene eso? ¿No? No tiene ningún sentido. Y parece que las matemáticas, que tienen su dificultad intrínseca, claro que sí, tienen su dificultad, porque además se van construyendo los conceptos uno encima de otro, y si te pierdes en uno de ellos no puedes empezar desde cero en el tema 3. Tienes que apoyarte sobre lo que hayas visto antes, ¿no? Pero bueno, eso también yo lo veo como una ventaja. Es decir, bueno, pues porque puedes identificar plenamente dónde has parado.
y a partir de ahí construir, ¿no? Y a lo mejor alguien que ha parado antes o alguien que ha parado después, pero puedes construir de forma más firme, identificando de dónde te has parado. Y creo que esa sería la clave, ¿no? Es decir, no poner tanto el foco en el resultado de los aprendizajes, sino en el propio proceso. Y entonces en el propio proceso tú puedes pararte y ver hasta dónde has llegado y dónde puedes llegar. Y llegarán los resultados, por supuesto que llegarán, porque finalmente están ahí. Y ahí sí que las matemáticas escolares son como muy predecibles, ¿no? Claro. Los números que suman van a sumar siempre lo mismo. No hay cambios, eso no depende de nadie, sino que depende de que tú controles el propio mecanismo, ¿no? Entonces, a mí me parece que en este proceso de aprendizaje, que siempre lo hacemos en grupo, pues claro, el grupo influye. El grupo influye mucho y los roles que cada uno vamos asumiendo dentro del grupo pues vienen dados por lo que escuchamos desde afuera, ¿no? Claro. Y si escuchamos que las matemáticas se les dan mejor a los niños, o más que se les dan mejor a los niños, que dependen de tu propio esfuerzo, de tu propia valía, de tu propio talento, pues si una persona no está dispuesta a decirse a sí misma tengo talento, no va a poder decirse a sí misma puedo con las matemáticas, ¿no? Y hay mucha gente que se ve excluida de las matemáticas. Y yo creo que es un mensaje importante a transmitir a mucha gente, no solo a niños y niñas, ¿no? Sino a gente que desde que ya de mayores tienen como una especie de trauma arrastrado con las matemáticas, que está ahí, muchísima gente lo tiene. Es decir, hombre, tú también eres bienvenido, también eres bienvenida al mundo de las matemáticas. Las matemáticas también te pueden acoger y no tienes que estar permanentemente luchando con el miedo a quedar mal delante de los otros porque has hecho la última división mal. Esto yo creo que sí que debemos desterrarlo un poco, ¿no? Exacto, esto que comentas, ¿no? Que al final el proceso, ¿no? Hay que enfocarse en el proceso y por lo tanto hay que entender que en el proceso se van a cometer errores y que no pasa nada, que los errores forman parte del proceso de aprendizaje, que no son una prueba de que uno no va a poder aprender matemáticas, ¿no? De hecho, hay algunos investigadores precisamente, ¿no? que proponen que este tipo de creencias, ¿no? basadas en creer que las matemáticas son más una cuestión de talento que no de trabajo, ¿no? Lo que generan pues es estos conocidos casos de ansiedad ante las matemáticas. Porque cuando uno se plantea, ¿no? mi habilidad para las matemáticas, que, ¿no? como bien has dicho, la acostumbramos a vincular de manera muy directa con la inteligencia, ¿no? Sí, como abstracto. Exacto, ¿no? Como nuestra habilidad cognitiva general. ¿Qué pasa? Tenemos culturalmente la sensación de que la inteligencia es innata, ¿no? Por lo tanto, la habilidad para las matemáticas, uno, ¿no? haces la asociación y considera que es innata. Y por lo tanto, considera que si se enfrenta a un reto de matemáticas y se equivoca y falla y no lo entiende y le cuesta, ¿no? Lo que va a estar pensando es, entonces no soy inteligente, ¿no? Esto genera ansiedad especialmente cuando tus errores, tus dificultades se hacen públicas, ¿no? se proyectan hacia los demás. Y ahí es donde están estas actitudes que uno puede encontrar ante retos de aprendizaje, y especialmente sucede en las matemáticas, ¿no? Actitudes de tener más una mentalidad que está abierta, ¿no? a equivocarse, que entiende que uno pues, no llega a clase ya sabiendo, sino que, ¿no? tiene que aprender y por lo tanto le va a costar. Y otras actitudes que dan por hecho que a uno se le tiene que dar bien desde el principio, ¿no? Y que si no es así, pues es mejor no quedar en evidencia, no intentarlo, no arriesgarse. ¿Y qué pasa si uno no lo intenta y no se arriesga? Pues que no aprende, ¿no? y acaba teniendo razón. Pero mira, esto me recuerda una cosa que no sé si estarás de acuerdo, ¿no? Una frase que no sé dónde la leí, que dice, el matemático no es el que tiene facilidad con las matemáticas, es el que disfruta con las dificultades que le proporcionan las matemáticas. Claro, para mí las matemáticas no son más fáciles que para ti o que para otra persona que se dedique a otra cosa, ¿eh? Yo no me he dedicado a las matemáticas porque se me den bien y porque para mí me resulte sencillo eso. Probablemente me resulta igual de difícil que cualquier otro. Pero es verdad que las puedes tomar como un reto, las puedes tomar como algo con lo que yo siento cuando estoy trabajando que estoy jugando, ¿eh? Yo normalmente siento que me pagan por jugar, que me parece una suerte que me dedicar. Aparte de las cosas administrativas, que eso ya lo veo como menos juego. Sí. Pero sí, o sea, jugar en el sentido de que significa probar
probar cosas, estimular tu propia capacidad de enfrentarte a cosas que no sabes si van a tener solución o no y cómo vas a llegar a esa solución o no. Es verdad también que cuando estamos en clase, las matemáticas son una de esas pocas cosas en la que la línea entre lo que está correcto y no parece como que está muy clara y muy delimitada. Y yo creo que tendríamos que escapar un poquito de eso, ¿eh? Es decir, cuando uno da una respuesta en un examen de, voy a decir, historia, parece que podrías argumentar con tu profe si esto lo he enfocado bien o así, ¿no? Cuando estás ante una ecuación, ahí no hay argumento posible. O sea, X es 3. No es 5, ni 3,2. Entonces, a mí me parece que tendríamos que eso dejarlo como muy al final del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y aprovecharlo como para que sea un trampolín y no una dificultad. Yo lo comparo mucho con el deporte. Cuando un jugador de fútbol está en un partido, en un equipo de fútbol, hay 1000 discusiones sobre si eso ha sido penalti o no, sobre si ha sido falta o no, sobre si el árbitro nos ha influido o no. Sin embargo, en una carrera atlética, el otro ha llegado antes que tu punto. Ya está, ahí no hay nada que discutir. ¿Eso significa que siempre va a llegar antes que tú el otro? Probablemente no. Entonces, el hecho de que una vez haya llegado antes que tú, quiere decir que tú finalmente vas a estar luchando contra ti mismo, no contra el otro rival, ¿no? Entonces, las matemáticas, o en el aprendizaje de matemáticas, me parece que tendríamos que poner un poquito más el foco en eso, como hacen los corredores populares, ¿no? Que dicen, yo no quiero ganar a fulanito, quiero ganarme a mí mismo. Pues es esto, ¿no? Es decir, bueno, voy a ser mejor matemático cuando salga de segundo que cuando entré a segundo. ¿Eso significa que he aprendido estos 17 hitos que tengo que aprender porque se supone que en segundo tengo que llegar a estos 17 hitos? Mira, vamos a ver quién eres y cómo puedes gestionar tu aprendizaje en las matemáticas siendo quien tú eres, ¿no? Y ahí me parece que tenemos muchas oportunidades para aprender y la gestión de la ansiedad es una muy bonita. Que yo creo que pocas asignaturas o pocas materias en la escuela te enfrentan a tus propios miedos y a tus propias ansiedades tanto como las matemáticas. Pues aprovechemos la oportunidad. A mí me parece súper relevante que podamos en la escuela aprender a gestionar la ansiedad. Me parecería un lujo. Sí, en efecto. De hecho, las matemáticas ponen de manifiesto precisamente estas formas que tenemos de entender las habilidades, ¿no? La naturaleza de las habilidades, entender si las habilidades son innatas o se deben al esfuerzo, ¿no? Y digo que lo ponen de manifiesto porque, como digo, acostumbramos, en lo que se refiere a matemáticas, a darle mucha importancia al hecho de que a unos niños o niñas, ¿no? De entrada parecen tener facilidad, ¿no? Evidentemente hay diferencias innatas en cualquier habilidad en las personas, ¿no? Pero de ahí a que esas diferencias vayan a determinar si unos u otros van a conseguir aprender o no, ahí es donde caemos, yo creo, en la trampa, ¿no? Sí. De hecho, las teorías, ¿no?, sobre cómo desarrollamos y cómo adquirimos habilidades, cómo adquirimos la expertez, ¿no?, si me permite llamarlo así, en principio hay una inclinación importante porque cuando se trata de aprender, ¿no?, realmente el esfuerzo y un esfuerzo bien canalizado es fundamental para llegar a convertirse, pues, en un experto en esa materia. Y no hace falta ser el mejor del mundo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, ¿no?, de la posibilidad de que cualquiera puede, pues, bueno, va a quizá necesitar más esfuerzo o menos, pero puede llegar, ¿no?, a adquirir una competencia, ¿no?, en una disciplina. Y las matemáticas, de hecho, ¿no?, cuando se ponen a veces ejemplos, ¿no?, de famosos como Einstein, etc., por lo que nos indican los estudios es que estas personas no eran especialmente dotadas. Lo que pasa es que tenían una pasión enorme por las matemáticas en este caso, ¿no? Y eso los llevó a dedicarse a ello, y esa es la clave, ¿no?, de realmente alcanzar esa competencia. ¿Tú cuál es tu experiencia desde ya bien pequeño con las matemáticas? Pues no es reseñable desde ningún punto de vista. O sea, no. Y además es que esta pregunta me la hacen mucho y me gusta mucho responderla porque precisamente para desmontar eso, ¿no? Que alguien que se va a dedicar profesionalmente a las matemáticas o que incluso va a ser bueno en matemáticas es porque desde pequeño fue así. Que descubrió esto que dicen ahora, de que descubrir tu talento. Pues si yo tenía algún talento de pequeño, desde luego no eran las matemáticas. Podría ser cualquier otro, no sé.
A mí mi asignatura favorita en la primaria y en buena parte de la secundaria era educación física, o sea, correr y gimnasia, que llamábamos, ¿no? Es lo que más me gustaba. La literatura me gustaba mucho, la física me gustaba mucho, las matemáticas también. Pero yo nunca fui un geniecito de las matemáticas, nada de eso, como la inmensa mayoría de mis compañeros y compañeras que trabajan ahí, ¿no? Y de hecho hay algunos que sí, que tienen esta chispa, ¿no? Que de repente son capaces de ser muy agudos en el pensamiento matemático y joder, descubres, hay gente efectivamente que tiene no sé si es una dotación innata o no, pero el desarrollo que han tenido, tienen una agudeza, una claridad de pensamiento a veces que es sorprendente, ¿no? O al revés, tienen una disparidad de pensamientos. Jamás se me ocurriría conectar esto con esto y mira, esta persona sí, ¿no? En ese sentido sí que puede ser que hay una componente de personalidad. ¿Que cómo se construye eso? Pues no sé hasta qué punto es innato o son tus vivencias acumuladas, que es incontrolable finalmente, ¿no? Cómo es el efecto de todo lo que vivimos el día a día. Pero yo de pequeño no tengo una experiencia de ser muy bueno en mates, ni pues era buen estudiante, me gustaba estudiar, es verdad que me gustaba mucho estudiar y que me gustaba saber cosas, aprender cosas más que estudiar, ¿no? Me gustaba mucho aprender cosas. Y finalmente me dediqué a las matemáticas un poco por rebote, digamos, ¿no? Me gustaban en el instituto, mis profesores eran muy buenos, yo quería dedicarme a cosas de computación, finalmente acabé con una mezcla de las dos cosas y cuando entré a la carrera vi que realmente era lo que me gustaba, ese pensamiento abstracto, esa cosa tan hermosa de las matemáticas. Pero no tengo conciencia de haber sido ningún genio de las matemáticas ni nada de eso y entiendo que para ser matemático, para ser científico, para ser científica, no hace falta ser un genio. La inmensa mayoría de los matemáticos que estamos en el mundo somos unos currelas de las mates. Somos gente mediocre en el sentido de en la media. Y luego es verdad, hay gente muy destacada y hay gente que son como muy genios, ¿no? Pero no es el prototipo de matemático, no es un genio. Exacto, es que ese es el problema, ¿no? Tenemos esa idea, ¿no? De que para ser matemático, para ser científico, hay que haber nacido así, cuando en realidad, ¿no? Todo lo que nos dicen, ya no solo, ¿no? Las experiencias personales que podamos tener, sino la investigación, es que en realidad buena parte, ¿no? de quienes llegan a convertirse en profesionales de estas materias o de cualquier otra cosa, ¿no? Ha sido porque se ha puesto a aprenderlo, porque al final, ¿no? Y en el momento que sea, porque es evidente, ¿no? Sabemos. No estamos hablando de cómo llegan los mejores a ser los mejores del mundo en lo que sea, que muchas veces tiene que ver con que han empezado desde bien pequeñitos, ¿no? Independientemente, ¿no? de cuáles fueran sus cualidades, ¿no? innatas, pero como decíamos al principio, nuestro cerebro es extraordinario, o sea, que puede adaptarse a cualquier cosa, puede aprender cualquier cosa. Lo que pasa es que para ello necesita trabajo, necesita... Sí, y un contexto favorable también. Claro. Generar un contexto favorable. A mí me llamó mucho la atención cuando aprendí el sistema de numeración chino. Porque entonces te explicas que los niños que han sido educados en el idioma chino tienen cierta facilidad con las matemáticas, porque es muy regular. Entonces ellos hablan de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No tienen cosas como 12, 14 o cosas así que son irregularidades. Entonces es algo que ya desde muy pequeñitos tienen eso asentado. No tienen por qué preocuparse de excepciones, como resto, ¿no? Es como todo muy irregular y eso ya es una primera pieza que luego para nosotros es un poco difícil de construir. Entonces, tener un contexto, tener las oportunidades de aprendizaje suficientes y lo suficientemente ricas para que efectivamente tú vayas generando sentido a los esfuerzos, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo que marca la diferencia realmente. Claro, entonces el tema al final es... Vale, perfecto, todos podemos, ¿no? llegar, pero eso significa que hay que dedicarle un tiempo, hay que hacer una inversión en esfuerzo, ¿no? En tiempo, en ilusión. Y ahí, claro, nos encontramos pues, las variables externas de las oportunidades que nos da el entorno, ¿no? en el que nos encontramos, pero también, ¿no? muchas veces confundimos ¿no? la idea de la motivación. Estamos hablando de motivación, o sea, al final... para hacer un esfuerzo hay que estar motivado, hay que tener un motivo para hacerlo, ¿no? Y muchas veces nos enfocamos demasiado en que esos motivos se tienen que dar de manera como externa también, ¿no? Como desde ánimos, ¿no? a tratar de influir en las ideas, ¿no? que tienen las personas sobre qué significan sus éxitos, sus fracasos, que eso también ayuda. Pero una cosa que olvidamos es que una de las claves de la motivación es los resultados que uno va obteniendo en sus esfuerzos. Es decir, la motivación es importante para esforzarse,
y por lo tanto para ir alcanzando pequeños logros. Pero es que ir alcanzando pequeños logros es aún más importante para la motivación, ¿no? Y ahí es donde es una cuestión clave que muchas veces olvidamos, que las personas cuando se enfrentan a un reto de aprendizaje, de matemáticas, de lo que sea, hacen lo que pueden. O sea, se ponen a aprender de la forma que les parece que es la más oportuna, la más adecuada y de entrada lo van a intentar. Pero ¿qué pasa si lo intentan, se esfuerzan y fallan? Lo cual muchas veces sucede porque se han esforzado mal, porque han hecho una aproximación o han usado estrategias de aprendizaje que son poco efectivas, pues que la motivación baja, ¿no? La autoeficacia baja. Yo me he esforzado pero no lo he conseguido, entonces no soy capaz, mi autoeficacia baja, no me creo capaz, no lo vuelvo a intentar. No cuestiones cómo te has esforzado. Exacto, y no cuestionas cómo te has esforzado, porque te vas a las creencias de que al final es una cuestión de talento, ¿no? De nuevo, caemos otra vez ahí, yo me he esforzado mucho, si no lo he conseguido es porque simplemente no puedo. Y te estás olvidando de un factor que es clave, cómo te has esforzado. Porque te puedes esforzar de maneras muy distintas y esto normalmente lo olvidamos. Que la manera en que aprendemos, ¿no? Las estrategias que usamos marcan diferencias muy importantes. Sí. ¿No? Como quien nada, hace natación nadando como un perrito y el que hace crawl. Los dos están nadando, pero los resultados son muy distintos. Y a la hora de aprender, no somos conscientes en general de ello, pero tenemos esas grandes diferencias. Por lo tanto, ayudar a los alumnos a tener éxito con buenas estrategias, con buenos también métodos didácticos, ¿no? que construyan sobre aquello que sabemos, sobre cómo, ¿no? aprenden las personas, no solo son eficaces para ayudarles a aprender, sino que son eficaces para motivarlos. Sí. Porque consiguen que tengan esos pequeños éxitos y esos éxitos son los que les hacen creer que pueden aprender y que su esfuerzo es productivo y por lo tanto lo van a realizar, ¿no? Sí. Pero eso sí, o sea, un esfuerzo que tiene que estar siempre bien canalizado. Por eso es tan importante, yo creo, la motivación interna y fomentar la motivación interna. El decir, bueno, quiero ser mejor en algún sentido, ¿no? Y eso creo que a mí me da la sensación de que está demasiado pocas veces en la conversación. Es decir, que dentro de los procesos educativos, por lo menos yo lo percibo pocas veces, se habla pocas veces del amor al aprendizaje, del amor al conocimiento, del amor por saber como una fuente de felicidad. Pero no de felicidad solamente de estar alegre y tal, esta felicidad como muy naif y muy de pensamiento positivo que está tan presente, ¿no? Sino como ser una persona más enraizada en sí misma, en su momento y con los demás, ¿no? Y a mí me parece que eso debería ser también formar parte de nuestra motivación interna. Yo estudio para ser una persona más plena, no solamente para tener un mejor trabajo, ¿no? Creo que de alguna forma hemos sido engañados, como dicen, hemos sido engañados en eso. Yo me encuentro con chavales de 20 y pico años y me dicen, pues he ido sacando sobresalientes en la escuela, en la secundaria, he hecho la carrera. ¿Qué hay de lo mío ahora? O sea, he estado hipotecando porque me decían, no, para el futuro, para el futuro. No, cuando la construcción es lo que eres tú ahora mismo, ¿no? A mí una cosa que me llena de asombro, no entiendo de dónde viene esto y que creo que nos puede dar una lección para cómo afrontar esta cosa de la motivación, ¿no? Es toda la gente que sale a correr por ahí. Hay un montón de gente que sale a correr por ahí. Mal muchas veces. Que dice, bueno, dentro de todos esos está el que hace la maratón en 2 horas, Kipchoge, hace la maratón en 2 horas. ¿Se esfuerza más, tiene más motivación, más entrenamiento que el que llega a 8º en las Olimpiadas? No. Hay una diferencia probablemente de talento, de cómo su cuerpo, lo podemos asimilar al talento, cómo su cuerpo asimila los entrenamientos y tal. El que llega al 8º y el primero probablemente es gente que vive a 3.000 o 4.000 metros de altura y el que vive a nivel del mar lo tiene más difícil haciendo el mismo esfuerzo. Vale, ahí va el contexto, ahí van una serie de condicionantes que son pues, la cultura en la que estamos y incluso la familia en la que crecemos, incluso la escuela, ¿no? Alguien a nivel del mar puede ser excepcional y ponerse a esos niveles, puede pasar. Vale, pero luego está toda esa gente, todos esos miles de personas que yo veo por las calles y por los parques, que salen a correr con los amigos, que disfrutan del hecho de correr y que se motivan porque han tenido 2 segundos mejor que lo que hicieron el año pasado. Pero también es gente que se lesiona muchísimo y que creen que acumular horas y horas y kilómetros de correr es mejor para correr mejor. Y entonces cuando viene un entrenador y te dice, es que a lo mejor no tienes por qué salir 6 días a la semana a correr 20 kilómetros. A lo mejor sale un día 20, otro día haz cambios de ritmo, al gimnasio y resulta que con mucho menos sufrimiento
tu esfuerzo es más eficiente y consigues tiempos mucho mejores. Entonces, ahí viene la ciencia educativa, ¿no? Exacto. Es decir, bueno, no solamente se trata de machacar y machacar horas con lo mismo, con la misma forma de enfrentarte a una pared. Se trata de hacer las cosas mejor y entonces, como dices, los logros te sirven como de trampolines para llegar al siguiente nivel, sea lo que sea ese siguiente nivel. O sea, sí. para llegar a una mejor versión de ti mismo, sea lo que significa mejor. Pues esto me ha recordado al concepto, no sé si lo conoces, de práctica deliberada, que es la idea de que no cualquier práctica es válida, ¿no? No cualquier práctica va a ayudarnos a ir mejorando en aquellos objetivos que tengamos, ¿no? En primer lugar, la práctica deliberada parte de marcarse unos objetivos, o sea, de tener claro unos objetivos, no de ponerse, ¿no?, ya a hacer porque sí. Y a partir de ahí consiste, ¿no?, en ir tomando decisiones exactamente de lo que uno va a hacer para tratar de ir, ¿no?, detectando sus puntos débiles, reforzándolos, alimentándose, ¿no?, de los conocimientos que tenemos sobre cómo, ¿no?, qué tipo de prácticas van a ser más eficaces. Y esto es lo que hace, por ejemplo, pues lo que tú dices, ¿no?, que una persona, porque salga cada día a correr, no necesariamente se va a convertir en un atleta, ¿no?, de élite. De la misma manera, yo a veces pongo el ejemplo de una persona que conduce, ¿no?, y que lleva muchos años conduciendo. ¿Tú cuántos años llevas conduciendo? Es que no tengo carné. Vaya, me lo he imaginado. Me lo he imaginado. Pero corriendo muchos. Pues mira, yo creo que ya quizá pues debo llevar unos 22 años conduciendo. Yo creo que aparte de los 2 primeros años, cuando empecé, ¿no?, y empecé pues a conducir de verdad, ¿no?, aparte de esos 2 primeros años, yo creo que no he mejorado en todo este tiempo y prácticamente cojo el coche cada día. ¿No? Sí, sí, ahí, o sea, entiendo lo que dices y te planteo así un par de cosas a ver. Por un lado, efectivamente, pongamos en matemáticas. No da lo mismo hacer unos ejercicios que otros. Tiene que haber ejercicios bien medidos para controlar qué es lo que quieres mejorar y cómo hacerlo, ¿no? Creo que era Paul ya que decía, es mejor hacer un ejercicio de 7 formas distintas que hacer 7 ejercicios iguales. Es verdad. Uno tiene que diseñar de alguna forma los ejercicios y los problemas que plantea para que distintas aproximaciones produzcan mejora, ¿no? Por otro lado, está algo que a mí me parece como muy importante en cualquier proceso educativo, que es cómo diseñas la evaluación. Porque yo recibo muchas quejas, ¿no? De gente, es que los chavales no aprenden a pensar, solamente a hacer los algoritmos de matemáticas. Ya que les estás pidiendo el examen. Claro. ¿Qué le estás pidiendo? Exacto. Si estás pidiendo eso, pues claro, o sea, yo también me prepararía para eso. O sea, yo cuando lo que voy a clase lo que quiero es aprobar. Convénceme para que, queriendo aprobar, aprenda. Entonces, ahí vamos con esa práctica deliberada que decías, ¿no? Pero por otra parte también hay como muchos mecanismos que a partir de la práctica y esa práctica en plan mantra te va generando también formas de verlo, aunque no sea más que por repetición, ¿no? Creo que era Pilarín Vallés, esta dibujante, que decía, no, si todo el mundo sabe dibujar, todo el mundo tiene una cantidad de dibujos malos en la mano. Hay quien tiene 5 y quien tiene 50.000. Lo que tienes que hacer es quitarte los malos. Vale, pues a lo mejor te cuesta 50.000 dibujos quitarte los malos y empiezan a salir los buenos de la mano, ¿no? Pero es como decir, sí, hay veces que la práctica continuada también te hace descubrir otras cosas o descubrirlas de una forma más profunda. Pero si, de nuevo, para esto está la investigación científica en educación, ¿no? Si descubrimos que existen estos, no diré atajos de aprendizajes, pero de estas formas más eficientes de aprender, creo que eso debe ser lo que nos conduzca en los ejercicios que planteamos y en las evaluaciones que planteamos. Esto de la evaluación que has planteado es esencial, es crucial, ¿no? Muchas veces las discusiones que hay sobre la evaluación, ¿no?, sobre cómo mejorar la evaluación, se limitan a qué hacer con las evidencias que uno ha obtenido del aprendizaje una vez, ¿no?, ya se ha hecho la evaluación. Es decir, si hacemos una evaluación sumativa o hacemos una evaluación formativa, ¿no? ¿Qué hacemos con esa información a la hora de tomar decisiones, ¿no?, para seguir con el proceso de aprendizaje o no, ¿no? Lo que pasa es que eso es muy importante, pero yo tengo la sensación de que nos olvidamos continuamente de algo que es también importantísimo, ¿no?, y que no se le suele dar no se le suele prestar demasiada atención, que es cómo diseñamos las evaluaciones. Es decir, esos instrumentos, mejor dicho, cómo diseñamos los instrumentos de evaluación.
Porque esos instrumentos son precisamente los que, por un lado, te van a permitir extraer el tipo de evidencias del aprendizaje que van a ser de una calidad u otra, que te van a estar informando realmente de si ese aprendizaje es de calidad, es decir, es un aprendizaje duradero, es un aprendizaje transferible a nuevas circunstancias, o es simplemente un aprendizaje efímero basado en la reproducción, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces un planteamiento, ¿no?, que puede hacer un docente es: yo quiero que aprendan, pero mis alumnos solo quieren aprobar, ¿no? ¿Qué hago? Y mi respuesta, es que me ha gustado mucho lo que has dicho, porque mi respuesta es: diseña las pruebas de evaluación de manera que si quieren aprobar van a tener que aprender. Claro. ¿Qué pasa? Pues conectándolo con lo que hemos hablado antes, ¿no?, de a veces de las malas estrategias de aprendizaje que usan muchos alumnos. Muchos las usan porque se lo pueden permitir, porque las pruebas de evaluación que se les plantea hacen que esas estrategias funcionen. Sí. Funcionan, pero son estrategias que llevan, pues eso, a conocimientos efímeros, a conocimientos con poca capacidad de transferencia, ¿no?, con poca funcionalidad, y acaban pues, desarrollando estos hábitos, ¿no?, de estudio que no acaban funcionando. En cambio, si uno diseña, que no es fácil, si uno diseña bien una evaluación de forma que no va, que los alumnos vean que no van a tener éxito, por ejemplo, estudiando el último día, ¿no?, que es una de las estrategias más utilizadas y que garantizan aprendizajes de... Haciendo los exámenes del año pasado. Exacto, ¿no? Si uno se fija bien en cómo está diseñando esas pruebas de evaluación y se asegura que son pruebas pues eso, ¿no?, que están más que viendo lo que los alumnos saben, pues lo que los alumnos no solo saben, sino saben hacer con lo que saben, ¿no? ¿Qué situaciones nuevas, ¿no?, pueden resolver extrapolando, transfiriendo los conocimientos que adquirieron? Bueno, este tipo de pruebas, que como digo no es fácil de diseñar, son clave para darnos cuenta, primero, para tener una mejor evaluación y tomar mejores decisiones con lo que hacemos, especialmente si decidimos trabajar con la evaluación formativa, pero también para garantizarnos que lo que los alumnos van a hacer, aquello donde van a poner el esfuerzo, les va a llevar a aprender, no solo a pasar la prueba. Sí, yo me acuerdo de nuestra profe de álgebra en la carrera, ella decía: no, un examen no es una colección de ejercicios. Claro, sus exámenes eran los más difíciles, pero eran los mejores. Cuando estás en el momento no es lo que te gusta, pero luego después de verlo dices: claro, esto es un examen de verdad, porque es exactamente lo que dices, ¿no? Vamos adquiriendo una serie de herramientas, una serie de conocimientos a lo largo de la asignatura y te plantean el examen a ver qué eres capaz de hacer con ello. No si eres capaz de repetir estos ejercicios tipo que ya hemos sabido hacer durante el curso, sino, venga, ¿qué eres capaz de hacer? ¿Cómo eres capaz de asumir y construir tu propio conocimiento con eso? Claro. En una situación de examen en la que te estás jugando cosas y tal, pues no te gusta que sea así, pero realmente es mucho más útil. De hecho, la pregunta que siempre viene a continuación es: ¿y cómo se diseñan esos exámenes, ¿no? ¿Cómo son? Yo si solo tengo 5 segundos para responder, la respuesta es: pues mira, tiene que ser de esos exámenes que los alumnos se pueden traer el libro, los apuntes, todo al examen. Sí. Y que eso no les va a permitir fácilmente, ¿no?, resolver esas preguntas que le estás haciendo. Eso es un proxy, ¿no?, una aproximación, sí. Pero ahí tienes una clave importantísima, ¿no?, del tipo de pruebas de las que estamos hablando. No son fáciles de diseñar, es mucho más fácil diseñar pruebas que solo van a estar pues, pidiendo a los alumnos que de alguna forma reproduzcan, ¿no?, lo que saben. Este tipo de pruebas conlleva mucha más creatividad, más tiempo y ir, ¿no? Y esfuerzo para evaluar también. Y esfuerzo para evaluarlas, sí. Exacto, ¿no? Así que sí, pero es que realmente la evaluación es una de las cuestiones para mí más importantes que hay en los procesos de aprendizaje, ¿no? Como dice Neus San Martí, cambias la evaluación y lo cambias todo. Sí. ¿No? Es porque cambias el comportamiento de los alumnos, cambias también tu comportamiento, porque, ¿no?, los criterios de evaluación tienes que alinearlos con la forma en que les estás enseñando también. Y luego, pues, las evaluaciones en sí son parte del proceso de aprendizaje. No son solo la forma de comprobar si uno ha aprendido. Cuando uno se está evaluando,
está aprendiendo. Pues una de las conclusiones en las que insistimos más desde la psicología cognitiva es que el hecho de utilizar lo que has aprendido, evocarlo, ¿no? Sacarlo de tu cerebro, de tu memoria hacia afuera para desde explicar, ¿no? Algo con tus propias palabras, a resolver un problema, interpretar una nueva situación. El hecho de evaluarte, ¿no? Porque esto es lo que haces cuando te evalúas, es la acción que más contribuye a consolidarlo en tu memoria. Mucho más que volverlo a leer, que volverlo a repasar, ¿no? Esta práctica que las evaluaciones no solo son interesantísimas porque vas obteniendo información sobre cómo va el proceso de aprendizaje para tomar decisiones, no solo son importantes porque son un elemento motivador para que los alumnos, ¿no? Se planteen hacer determinados esfuerzos, sino que el hecho de estarse evaluando no es una pérdida de tiempo. Afianza aquellos conocimientos. Afianza los conocimientos, o por lo menos hace más probable que la próxima vez puedas volver a evocarlos, que al final de eso se trata. O sea, la mayor parte del olvido no la explicamos porque lo que estaba en nuestra memoria desaparezca, sino porque no lo encontramos. Sí, de alguna forma es una de las fuentes, yo creo que de ese afianzamiento del aprendizaje, es ponerte en situaciones en las que tienes que utilizar lo que has aprendido. Exacto. Y un examen es una de ellas. Exacto, exacto. Sí, sí. Pues mira, hemos hablado, ¿no? de varios mitos que hay alrededor del aprendizaje, concretamente, ¿no? que solemos encontrarlos en el aprendizaje de las matemáticas. Y hay uno que es muy... La idea, ¿no? La noción de que el hecho de aprender matemáticas, como otras también, ¿no? Esto sucede con otras materias, como el ajedrez, el latín, ¿no? Tiene unos efectos beneficiosos, ¿no? En las habilidades cognitivas en general, ¿no? Que aprender matemáticas pues, nos ayuda a desarrollar el razonamiento, ¿no? La resolución de problemas, y muchas veces se suele esgrimir este tipo de argumentos, ¿no? para defender que hay que aprender matemáticas, ¿no? Esta idea es muy antigua. O sea, de hecho, Platón ya lo contaba, ya lo recomendaba, ¿no? Hay que aprender matemáticas porque ayudan a ejercitar el pensamiento especulativo, ¿no? Incluso decía, no por una cuestión instrumental, ¿no? Sino simplemente por esto. Sí. O en el siglo XVII, ¿no? John Locke, que ya decía, ¿no? Una persona tiene que ejercitar el pensamiento y no hay mejor manera que hacerlo que aprendiendo matemáticas, ¿no? Sin embargo, la investigación desde hace ya más de un siglo en psicología cognitiva, ¿no? en esta relación entre el aprendizaje y cómo lo que aprendemos se transfiere a nuestras habilidades, ¿no? En general, nos dice que esto no es así, que en realidad la transferencia, ¿no? El hecho de aprender algo en un contexto y ser capaz de eso que has aprendido, aplicarlo en otra disciplina, en otro contexto, realmente no es frecuente, no ocurre de manera tan sencilla, ¿no? De manera que al final lo que nos viene a decir esto es que aprender matemáticas, claro que nos va a hacer mucho mejores a resolver cualquier cuestión en la que intervengan las matemáticas, pero no hay pruebas de que, ¿no? Ser capaz, ¿no? Mejorar a la hora de resolver determinados problemas en los que intervienen las matemáticas te va a permitir ser mejor en resolver cualquier otro tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, pues un problema, no sé, sentimental, ¿no? Sí. Entonces, ¿no? Esto se conoce como la doctrina de la disciplina formal. Esta idea de que determinadas disciplinas, además de ayudarnos a ser mejores, ¿no? en la propia disciplina, también tienen efectos de mejora general en nuestras habilidades cognitivas. Como he dicho, pues no es algo solo de las matemáticas, se dice del ajedrez, del latín, de la programación, ahora, ¿no? Y como te digo, no hay evidencias de que esto sea tan claro. Ahora, sí que nos podemos confundir con el hecho de que cuando una persona aprende mucho, es decir, se convierte en un experto, sí. No lo que uno aprende en 2 años haciendo latín, no, sino cuando uno se convierte, o matemáticas, cuando uno se convierte en un experto de algo, lo que sí que consigue es tener precisamente la percepción del experto, que es lo que le permite llegar a ver, por ejemplo, matemáticas, ¿no? En tu caso, donde los demás no las ven. Sí. Eso yo creo que hay una cosa muy importante que es, por un lado, el ser capaz de aprender una disciplina
para aplicarla a distintos contextos o aprenderla mezclada con distintos contextos, porque eso te hace ver una especie de generalidad o de patrones, como hablábamos, sobre matemáticas o sobre otras disciplinas. Y por otro lado está muy bien el hecho de poder enriquecer tu capacidad de generar analogías. Poder enriquecer tu capacidad. Ah, mira, esto es... A mí me pasa un montón de veces en conversaciones con amigos. O llega cualquier situación. Mira, es que esto es como en la música, dice la músico. Porque ah, no, esto es como en el teatro, dice el actor. Porque yo suelo decir, ah, no, esto es como en las matemáticas, porque fíjate... Y la fotógrafa suele decir, mira, esto es como fotografía, porque... Pero es verdad que esa visión del experto que dices te genera una riqueza para tú tener de alguna forma tu propio lenguaje para ser capaz de interpretar las situaciones, y al tener el lenguaje tienes herramientas también porque las has aprendido. Sí, sí, sí. Bueno, es una cuestión, ¿no? De, fíjate, simplemente para matizar, no se trata de que cuando aprendes matemáticas en un contexto no lo vas a poder aplicar en otro. Claro, claro. Sí, eso no es. La cuestión es que de lo que estamos hablando es que de repente hablamos de pues, unas habilidades cognitivas que en general se van a ejercitar por el hecho de aprender matemáticas, pero en cambio no, pues si aprendemos, no sé, inglés, ¿no? Por decir algo. Cuando en realidad lo que sabemos es que nuestra capacidad de aprender, a la que voy a llamar memoria, porque nuestra memoria no solo es para almacenar datos, yo creo que una definición buena es la capacidad que tenemos de aprender cualquier cosa, pues no funciona como un músculo, que es la idea que hay detrás de esto. Nuestra memoria no funciona como un músculo que puedas ejercitar. Y si, no sé, memorizas mucho algo o aprendes mucho sobre algo, se va a hacer mejor para seguir aprendiendo cualquier otra cosa. No, es que no funciona así. Está totalmente vinculada a los conocimientos que adquieres. Y sí que se hace mejor la memoria para aprender más cosas relacionadas con lo que has estado aprendiendo. Ahí sí que se va haciendo más fuerte. Es lo que decías, ¿no? Que adquirimos aprendizajes a partir de lo que ya sabemos. Entonces, cuanto más rico y variado sea lo que aprendes, mejor es. Exacto, porque puedes hacer más conexiones, ¿no? Y de hecho, nos hacemos cada vez mejores aprendiendo más cosas relacionadas con lo que ya aprendimos. Pero no porque yo ejercite mi memoria, ¿no? Entre comillas, pues yo qué sé, memorizando poemas, ¿no? O cosas así, se va a hacer más fuerte, ¿no? Para aprender cualquier cosa. Esta idea intuitiva, pues la ciencia, que hablábamos de cómo la ciencia nos muestra muchas veces cosas que va en contra de nuestra intuición, nos dice, no, la memoria no funciona así. La memoria está totalmente vinculada, ¿no? A aquello que aprendemos. Pero lo bonito es lo que tú dices, ¿no? Cuando aprendemos cualquier cosa en profundidad, somos más capaces que cualquiera que no tiene esos conocimientos de hacer conexiones que los demás no pueden, ¿no? Sí. Pero eso lo puede hacer el matemático con sus matemáticas, como bien decías, ¿no? El filólogo, ¿no? Con sus conocimientos de lengua, el actor, ¿no? Con sus conocimientos de artes dramáticas, etc. Yo como biólogo continuamente estoy haciendo analogías, ¿no? Claro. Veo la economía desde el punto de vista de la ecología, por ejemplo, ¿no? Y esa capacidad de transferencia, esa es la riqueza, ¿no? Sí, por eso es tan importante, aparte de adquirir conocimientos muy centrados o muy especializados, es ser capaces de estar expuestos a distintos contextos y a distintas expresiones culturales, ¿no? Que un científico o una científica sea capaz de apreciar la literatura, el arte, la música, etcétera, porque va a encontrar conexiones con sus propios mecanismos cerebrales o con sus propios mecanismos de razonamiento. Sí. Y sobre todo yo creo que lo que no debemos, y es mi opinión, es caer en tratar de justificar una materia por supuestos beneficios cognitivos. No, yo creo que todas las materias, ¿no? Tienen su valor porque son manifestaciones, ¿no? de nuestra esencia, ¿no? Como seres humanos. Las matemáticas, ¿no? Decías al principio que al final tienen, ¿no? Una parte cultural tremenda, ¿no? Pues lo mismo con cualquier otra materia, que yo creo que si creemos que es importante, no lo hagamos en base a cuestiones no terceras, sino es que ya son valiosas por sí mismas, ¿no? Sí, a mí muchas veces me preguntan esto, que igual puede ser una vuelta al principio, ¿no? Muchas veces me preguntan, ¿para qué sirven las matemáticas? ¿Para qué sirve estudiar matemáticas? Pues para aprender matemáticas. Y aprender matemáticas te sirve. Te sirve a ti para construir tu persona, ¿no? Claro. Luego ya te dedicarás a lo que sea. Claro. Pero vas a tener muchas más anclas donde poder agarrar cosas. Pues mira, una última cosilla, porque precisamente lo bueno que tienen las matemáticas, ¿no? Cuando uno, digamos, quiere saber por qué las tiene que aprender, es que realmente están
a nuestro alrededor, Sí. están en todas partes. Es el lenguaje matemático, ¿no? Ese sentido numérico, ¿no? Todas esas cuestiones están, ya no en cuestiones prácticas que todo el mundo puede decir, bueno, ahí hay matemáticas, las necesito, ahí hay matemáticas, ¿no? Tú como matemático que puedes ver más matemáticas a tu alrededor que lo que, por ejemplo, yo soy capaz, ¿se te ocurre alguna situación en que, digamos, los matemáticos veis matemáticas y el resto de mortales no? Casi todas. Yo creo que en casi todas. O sea, desde elegir la fila más eficaz en el supermercado hasta, no sé, hasta... Mira, por ejemplo, nuestros estudiantes, nuestros graduados, a mí me dicen muchas veces que van a ofertas de empleo en las que piden un matemático. Hace poco estuve con una chica que está trabajando en Canarias en una asesoría. Y la oferta de empleo pedía un matemático, una matemática. Y ella me dice, yo no hago nada de matemáticas. Estoy organizando personal, grupos de trabajo, etc. No hago matemáticas. Pero claro, de alguna forma, según ella me lo estaba diciendo, pero en verdad sí que hago matemáticas. Estoy haciendo matemáticas cuando hago esto. Ya. Pero a mí no me han contratado para hacer derivadas, ni ecuaciones, ni integrales. Claro. Me han contratado para organizar equipos. Y en la oferta de empleo pedían explícitamente una matemática. Imagínate que tú visitas bastantes colegios, ¿verdad? Y seguramente que te has encontrado con esta pregunta, de algún niño que te pregunte, pero ¿por qué tenemos que aprender, ¿no, matemáticas en la escuela? ¿Tú qué le dirías? Porque si no tus papás te van a reñir. No, hay muchas razones y no siempre las buenas razones. Yo creo que la mejor razón es porque saber más cosas mola. O sea, porque está bien y te enriquece y puedes vivir mejor sabiendo más cosas. Yo creo que esa es la razón fundamental, al menos es la que yo creo. Ese niño o esa niña de 13 años, normalmente eso no le sirve para nada. Me va a decir, ya, sí, muy bien, venga, ahora dime la de verdad. Hay una como muy crematística, ¿no? Ahora mismo 1/3 de las profesiones en España necesitan una intensidad de altas matemáticas. 1/3 de todas las profesiones en España. Entonces, de cada clase, 1/3 de las personas que están en clase van a trabajar en algo en lo que van a necesitar matemáticas. O van a trabajar en algo en como hemos hablado todo este tiempo, en el que el saber matemáticas te va a permitir incorporar conocimientos nuevos o te va a permitir desempeñar mejor tu trabajo, ¿no? Esa transferencia real o no de esas habilidades o el haber ejercitado, por lo menos. Eso, ¿no? Esa es otra razón. Y luego también hay una razón de propio conocimiento, ¿no? De propio conocimiento del mundo en el que estamos. Hay muchas cosas en las que no vamos a utilizar explícitamente las matemáticas. No, o sea, nadie va por ahí haciendo derivadas por la calle. No, yo nunca voy en la calle y digo, ¡oh, qué ocasión para hacer una derivada! Pues la verdad, no me ha pasado. No me ha pasado, por lo que sea, no me ha pasado. O logaritmos incluso, ¿no? Que es como más común, porque los logaritmos es la forma formal de la aproximación, que es algo como muy natural para nuestro entendimiento, ¿no? No, normalmente no vamos a aprender cosas que vamos a utilizar explícitamente en nuestro día a día, cosas técnicas de matemáticas, ¿no? Pero el hecho de que hemos llegado hasta aquí como humanidad también, porque alguien en un momento determinado fue capaz de formalizar las derivadas y todo eso, me hace entrar en una tradición que viene de muy de lejos y en la que yo voy a seguir avanzando, ¿no? Entonces yo creo que eso es una buena razón también para estudiar no solo matemáticas, sino cualquier disciplina en la escuela. Las matemáticas en concreto, pues porque efectivamente forman parte del lenguaje con el que enfrentamos casi todo. O sea, la forma como enfrentamos casi todo es mediante la cuantificación, ¿no? Medir cantidad, medir, ordenar, que decía al principio. Casi todo lo enfrentamos así. Entonces, cuantas mejores habilidades tengamos en esos ámbitos, yo creo que más oportunidad tenemos de que nos vaya bien en las cosas que queramos asumir. Cuando tenemos un conocimiento matemático bueno de una situación, tenemos ventaja. Incluso aunque sea un partido de fútbol, ¿eh? La mayor parte de los equipos de fútbol tienen matemáticos en plantilla y no solamente para hacer estadísticas, sino para entender mejor el juego y tener ventaja. Claro, este tipo de planteamientos, ¿no? Que les hacemos a los alumnos cuando intentamos que se interesen por aquello, ¿no? que pretendemos ayudarles a aprender. Bueno, lo hacemos con las matemáticas, lo hacemos con otras materias cuando nos preguntan, ¿no? ¿Y esto para qué sirve, ¿no? Y es importante dar valor al objeto de aprendizaje, proporcionar, ¿no? Este tipo de argumentos de por qué, ¿no? tiene valor.
Pero también una forma, ¿no?, de darle valor al objeto de aprendizaje es algo sobre lo que hemos hablado, ¿no? Cuando un estudiante aprende, y eso significa que aprende, es decir, que está dando significado a lo que está aprendiendo, esas conexiones que va creando, ¿no?, en su cerebro generan esa motivación, generan ese valor, ¿no? De hecho, los circuitos cerebrales asociados al aprendizaje en muchos aspectos se solapan con los circuitos que tiene el cerebro de recompensarnos. Sí. De manera que cuando aprendemos, cuando entendemos algo, cuando le damos significado, nos dan una... Sí, sí. ¿No? Es un placer. Un placer, y el momento de descubrimiento. Exacto. Que eso en pocos lugares se puede ver tanto como en clase de mates. O sea, es decir, yo puedo reproducir, me pueden contar el experimento que hizo Galileo para hacer no sé qué, y puedo ir y reproducir. Pero en mates tú puedes llegar a un resultado y decir, ¡pah! Y esa iluminación no me acuerdo quién era, creo que era Poincaré que decía eso. Hay un momento que es muy, muy pequeño, que es el momento del relámpago, del descubrimiento. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, cuando tienes el placer de adquirir algo nuevo, que sientes, ostras, he mejorado en algo, soy más rico que antes, ¿no? Interior, esto es maravilloso. Y es verdad que yo creo que el ambiente tenemos que generar que eso esté más valorado. Porque ahora parece que simplemente estamos estudiando para prepararnos para un trabajo. Yeah. Y eso es un engaño, eso es una forma ya de ser preesclavos. Venga, hombre, no. Yo creo que tenemos que construirnos como sociedad para saber valorar más eso, porque es riquísimo. Pues muy bien, pues Eduardo, ha sido un placer conversar contigo. Para mí también. Espero que lo repitamos en alguna otra ocasión. Sí, seguro. Gracias. Gracias a ti.